Soy Antón García Fernández y les hablo desde el pequeño pueblo de Martin, en el estado de Tennessee. Les doy la bienvenida a este nuevo videocast de Postales de Jazz. Y hoy vamos a hablar de un músico que a mí me parece excepcional, cuya música siempre me ha interesado muchísimo, pese a que durante su vida no obtuviese el reconocimiento que sin duda merecería haber tenido. ¿Cuántas veces no habrá ocurrido esto en los diferentes campos del arte, desde la pintura hasta la escultura, hasta la literatura y por supuesto también la música? Esto es lo que le ocurrió al hombre del que hablaremos hoy, el gran pianista y compositor de jazz Herbie Nichols. He estado leyendo y escuchando sus discos, leyendo bastante sobre él, y escuchando los pocos discos, las pocas grabaciones que nos legó. Y uno de los libros donde podemos encontrar información fidedigna sobre Herbie Nichols es este que tengo aquí en mis manos, Four Lives in the Bebop Business, 4 vidas en el negocio del bebop, un libro publicado a mediados de los años 60 por A.B. Spellman. Aquí tenemos a Herbie Nichols, a quien Spellman le dedica todo un capítulo, y los otros 3 capítulos, las otras 3 vidas de las que habla son las de Ornette Coleman, que está ahí arriba, Jackie McLean, que lo tenemos aquí, y también Cecil Taylor, otro hombre que sin duda es semejante en su experiencia vital a Herbie Nichols, que aquí está. Un libro muy recomendable para quienes comprendan y lean el inglés, porque tiene información, como digo, muy fidedigna y está muy bien escrito. Herbie Nichols fue un hombre absolutamente incomprendido en su momento, pero que ahora es en muchos círculos una figura de culto. Su estilo era muy innovador, muy diferente dentro del bebop de los años 40 y 50. Fue un hombre verdaderamente adelantado a su tiempo y sin duda debido a eso grabó muy poco y se pasó gran parte de su carrera no tocando el bebop que a él le interesaba, sino un estilo más tradicional, un poco más comercial, como fue el Dixieland. Pero tenía que hacerlo, claro, tenía que hacerlo para poder pagar las facturas, para poder llegar a fin de mes, pese a lo que a él realmente le interesaba era el bebop y el jazz más moderno. Herbie Nichols nació en Nueva York en 1919 y su familia se estableció en Harlem y ya desde muy joven empezó ahí en Harlem sus estudios de piano, pero no solamente le interesaba el jazz, sino que también tuvo un enorme interés por la música clásica. Le interesaban compositores como Erik Satie o Bela Bartók o Igor Stravinsky, y pese a que realmente la influencia de estos músicos no es muy notable en el estilo de Herbie Nichols, sin duda sí que lo influyeron en intentar ir más allá de lo esperado dentro del bebop, dentro del jazz, durante los años 40 y 50. De hecho, Herbie Nichols no solamente fue un intérprete excepcional, sino que también fue un compositor de gran talento, y ese talento no se ceñía solamente al jazz, sino que también compuso temas dentro del calipso, del mambo y de otros estilos que eran populares en el momento, y bueno, él esperaba tener un éxito a nivel popular con estas grabaciones, y esto desgraciadamente nunca llegó a ser así. Más que con estas grabaciones, diría con estas composiciones, pues muchas de estas piezas dentro del calipso, del mambo, y muchas de las composiciones que hizo dentro del jazz nunca las llegó a grabar. Pasó también gran parte de su vida Herbie Nichols tocando con músicos de un nivel, de un talento muy inferior al suyo, pero pese a ello también tuvo la oportunidad de tocar con músicos de renombre, músicos importantes, como por ejemplo Sonny Stitt o Lucky Thompson o Illinois Jacquet o J.J. Johnson, el trombonista. Pero como digo, muchas de estas colaboraciones desgraciadamente no llegaron a grabarse, con lo cual nunca sabremos exactamente cómo sonaba la música de Herbie Nichols con estos grandes del jazz.
Herbie Nichols nunca llegó a alcanzar la popularidad de algunos de sus contemporáneos, como por ejemplo Charlie Parker o Dizzy Gillespie, o Thelonious Monk o el pianista John Lewis, por ejemplo. Thelonious Monk es un caso interesante porque muchos críticos piensan que hay concomitancias entre el estilo de Herbie Nichols y el de Thelonious Monk, y de hecho fue Herbie Nichols uno de los primeros que escribieron un artículo laudatorio sobre la música de Thelonious Monk, pero Herbie Nichols nunca llegó a ser reconocido de la manera que sí lo fue Thelonious Monk, y no es la leyenda que Dizzy Gillespie es, o que el gran Bird Charlie Parker llegó a ser, ¿no? Y esto es verdaderamente una pena. Sí hubo alguien que estuvo interesado en cierto momento, o diríamos en este caso interesada en la música de Herbie Nichols, y fue la pianista Mary Lou Williams. Al parecer, Thelonious Monk presentó a Herbie Nichols a Mary Lou Williams, y ésta se interesó por la música de Herbie Nichols, por sus composiciones, y llegó a grabar algunas de estas composiciones. Fue una de las pocas personas que durante la vida de Herbie Nichols apreciaron estos caminos diferentes por los cuales intentaba transitar el pianista neoyorquino. Algunos de los temas que Mary Lou Williams grabó compuestos por Herbie Nichols son, por ejemplo, At the Function o Mary's Waltz, que originalmente tenía el título de The Bebop Waltz, pero que Mary Lou Williams retituló como Mary's Waltz. El propio Herbie Nichols llegó a grabar a mediados de los 50 una serie de sesiones para Blue Note, aunque le costó mucho trabajo convencer a Alfred Lion, el dueño y director de Blue Note, para que le permitiese grabar sus propias composiciones. Estoy hablando de 5 sesiones que tuvieron lugar entre los meses de mayo y agosto de 1956, y a lo largo de las cuales Herbie Nichols grabó 30 temas de composición propia, y estuvo acompañado siempre en formación de trío por los contrabajistas Teddy Kotick o Al McKibbon, y atención a esto, los baterías Art Blakey o Max Roach, nada más y nada menos. Estas grabaciones son sin duda las joyas de la corona del legado discográfico de Herbie Nichols, y no llegaron a obtener el éxito a nivel popular, sin duda porque estaban adelantados a su tiempo, sin duda porque eran grabaciones de una modernidad absoluta para la época, y eso sí, la crítica llegó a elogiar estas grabaciones. Algunos críticos sí apreciaron las grabaciones, otros músicos que conocían a Herbie Nichols también apreciaron estas grabaciones, algunos se vieron incluso influidos por ellas, pero a nivel popular Herbie Nichols no llegó a obtener ningún tipo de éxito, y tampoco ningún tipo de ganancias económicas por estas grabaciones de Blue Note. Por suerte, las grabaciones han sido reeditadas en el año 1997 en un CD triple de Blue Note, que contiene las grabaciones completas, las 30 canciones, las 30 piezas, junto con 18 tomas alternativas. Son absolutamente 3 discos, o una caja de 3 discos verdaderamente recomendable, que todo buen aficionado al jazz que se precie tiene que tener en su colección. Tardaría Herbie Nichols poco más de un año en volver a visitar los estudios de grabación para liderar una sesión. Lo hizo en noviembre de 1957, cuando grabó un disco para el sello Bethlehem que se titula Love, Gloom, Cash, Love, que es algo así como amor, oscuridad, dinero y amor, ¿no? Un disco que a mí me parece también muy interesante, aunque quizá no tenga la potencia de las grabaciones de Blue Note. De nuevo en formación de trío aparece Herbie Nichols tocando el piano junto con George Duvivier al contrabajo y Danny Richmond a la batería. Danny Richmond era el batería que en esos momentos estaba colaborando con el gran contrabajista
Charles Mingus. Como digo, menos potencia en estas grabaciones que en las de Blue Note, pero los temas propios, que son la mayoría de nuevo, son excelentes, los temas propios de Herbie Nichols. Y también hay un par de estándares que reciben un tratamiento un tanto sui generis, pero muy interesante también, por parte de Herbie Nichols y el trío. Estos estándares son Too Close for Comfort y, atención, esto es bastante curioso, una canción que en esos momentos era una canción pues nueva, que era el All the Way de Frank Sinatra, en una versión bebop de Herbie Nichols. No es un tema que generalmente sea grabado en ese contexto, pero es un disco que también recomiendo. No hay muchos de Herbie Nichols y este es uno que también hay que escuchar y hay que tener. De nuevo, se titula Love, Gloom, Cash, Love y fue editado originalmente por el sello Bethlehem. Y esta fue la última vez en la que Herbie Nichols lideró una sesión. Los últimos años de su carrera los pasó, pues no grabando precisamente, sino tocando en diversos clubs de la costa oeste, de la costa este, no de la costa oeste, de la costa este. Algunos eran tugurios y otros pues tenían un poco más de clase, pero en todo caso no fue una época de la carrera de Herbie Nichols que él recordase con especial emoción o especial interés, porque no llegó a grabar, se sentía incomprendido y desgraciadamente pues tenía en muchos casos problemas para llegar a fin de mes, malvivía en algunos casos y además, esto es interesante, llegó a hacer una gira por Escandinavia con una banda que tocaba Dixieland. Él no era el líder de la banda y a pesar de que sí lo pasó bastante bien, por lo que parece, en esta visita europea, pues tampoco llegó a recibir demasiado dinero y no hay, que yo sepa, ningunas grabaciones realizadas durante esta gira. Algo que sí hizo Herbie Nichols fue dedicarse a estudiar música de una manera muy concienzuda, sobre todo los ritmos africanos que él consideraba que eran las raíces, las puras raíces del jazz. Estaba muy interesado Herbie Nichols en la idea en el concepto de la percusión, que él pensaba que era el epicentro del jazz, y quizá es por eso, sin duda, es por eso que la percusión tiene tanta importancia dentro del propio estilo de Herbie Nichols, que bueno, es un sonido muy percusivo, ¿no?, en el cual la percusión tiene mucha importancia. De ahí la relación que muchos críticos encuentran entre la música muchas veces disonante, ¿no?, percusiva de Herbie Nichols y la de Thelonious Monk, que también en muchos casos tiene disonancias y ritmos inesperados. A principios de los años 60, más o menos en esa época, 1962, cuando hizo esa gira por Escandinavia, cuando el hard bop empezó a tener cierta prominencia, parecía que el hard bop podía ser una tierra fértil para que germinase en ella el talento musical, el talento compositivo de Herbie Nichols, pero desgraciadamente en ese momento se le diagnosticó una leucemia que acabó poniendo fin a su carrera y a su vida en el año 1963, que fue cuando Herbie Nichols falleció en la misma ciudad que lo vio nacer, en Nueva York. Una verdadera pena porque, en mi opinión y en la de también muchos otros críticos, Herbie Nichols, a quien aquí tenemos en esta fotografía, el gran Herbie Nichols, pudo haber aprovechado las nuevas tendencias del jazz, porque su talento sin duda pues estaba muy en consonancia con esa nueva música que empezó a florecer a finales de los años 50 y principios de los años 60. De todos modos, en mi opinión,
Herbie Nichols es una de las mentes más preclaras del jazz y del bebop de los años 40 y 50 y las grabaciones que hizo, las pocas grabaciones que hizo son absolutamente recomendables. De modo que después de ver este videocast les recomiendo que si pueden, si tienen la oportunidad, escuchen esas grabaciones completas para Blue Note en 3 CDs de Herbie Nichols y también el disco Love, Gloom, Cash, Love que grabó para Bethlehem en el año 1957. Estoy seguro de que no les defraudará ninguna de estas grabaciones y si tienen la oportunidad de leer este libro, Four Lives in the Bebop Business, 4 vidas en el negocio del bebop, realmente es un libro también recomendable que merece la pena leer si es que tienen la oportunidad de leer en inglés, pues no creo que el libro haya sido, por lo que yo sé, publicado en castellano. Un verdadero clásico, un verdadero mito, diríamos, de culto del jazz de los años 40 y 50 es Herbie Nichols y yo creo que merece mucho más reconocimiento, incluso hoy en día, del que tuvo. Terminamos de esta manera este breve videocast dedicado a la carrera y al legado musical del gran Herbie Nichols.